Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todo nuestro público el día de hoy. Bienvenidos a este foro de agosto, este foro en el que vamos a estar hablando sobre expansión geográfica, un tema muy importante, sobre todo en este momento de incertidumbre para nosotros, que pareciese que ya vamos saliendo de ahí, pero pues poco a poco venimos otra vez retomando con esta tercera ola y bueno, todo lo que nos afecta directamente a nuestras empresas. Esperamos sea de su agrado. Por favor, déjenos todas sus preguntas en el chat y de la misma forma en el chat de Facebook. Ahí pueden dejar también nuestras preguntas y con gusto nosotros se las haremos a nuestros ponentes. Tenemos a dos ponentes muy importantes que son parte de la red de consultores pro bono de la Fundación Wadhwani, que estoy muy contenta de recibirlos el día de hoy con nosotros. Vamos a comenzar como siempre es en nuestro foro ya una costumbre. Vamos a iniciar primero con esta exposición breve de cada una de las personas que nos acompañan el día de nosotros para empezar con este tema. Y seguiremos con la parte de preguntas y respuestas dirigidas y abriremos igual el micrófono para el público que guste comenzar con sus preguntas. Voy a comenzar introduciendo a nuestra primera ponente. Ella es Mirji del Carmen Espros Bárcena. Ella es originaria de la Ciudad de México, doctorante en Derecho, maestra en Administración y licenciada en Derecho, especialista en Derecho Corporativo Nacional e Internacional y Derechos Humanos. Es docente universitaria desde el 2002. Dentro de la academia se ha desarrollado como conferencista y ha impartido más de 75 cursos y diplomados en diversos temas relacionados con el derecho y la empresa. Es manager de negocios México-Alemania por el IHK Stuttgart y el GIS. Es miembro de la red de expertos de la SDSN y miembro de la red de promociones al comercio exterior. Actualmente se desempeña como directora general del Clúster de Innovación y Diseño, o de I+D, ITICS del Estado de México, y participa como consultora en el Centro de Desarrollo Humano y Tecnológico. Es consultora, creadora y revisora de contenidos relativos a la capacitación empresarial y a la economía social en diversas entidades y con instituciones nacionales e internacionales. Va a ser nuestra primera ponente para hablar acerca del tema. Mirji, bienvenida y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Tamara. Muy buenas tardes a todos. Primero agradezco la invitación a la Fundación Wadhwani por permitirme tener este espacio con ustedes. Sin duda el tema de mercados emergentes es fundamental en la actualidad. Voy a platicar un poco de la experiencia que como clúster de I+D TICS hemos tenido en este tipo de contextos. Nosotros, básicamente, el clúster se dedica al desarrollo de proyectos sociales con base tecnológica y a la implementación de instrumentos y de productos tecnológicos a nivel nacional e internacional, sobre todo ahora en cuestiones de industria 4.0. Cuando el clúster comienza, es un clúster muy nuevo, tenemos 3 años apenas de fundados. Necesitábamos abrir mercados, comenzar las condiciones de desarrollo de nuestros asociados. Al ser un clúster, somos un grupo de empresas organizadas que tratamos de expandir las oportunidades comerciales y de cadenas productivas para todos. Con el año pasado, con la condición de la pandemia, pues resultó complejo para algunos mercados, sobre todo en el mercado nacional, poder tener la continuidad comercial. De ahí que exploráramos nuevas opciones y tuvimos la posibilidad de relacionar el clúster con el gobierno de Indonesia. Comenzamos el desarrollo de negociaciones con la Embajada de Indonesia, la cual ha presentado Indonesia en los últimos 20 años, ha crecido exponencialmente en su contexto económico y se ha colocado como una de las 20 potencias económicas, de acuerdo con la información de OCDE del año pasado. Entonces, Indonesia tiene mucho potencial. Es un estado pequeño si lo vemos en relación a las grandes potencias comerciales que conocemos, Estados Unidos, China, Rusia y algunos estados europeos, pero sin duda tiene un esquema de negocios, y eso es lo que más nos llamó la atención, muy peculiar.
Indonesia maneja un concepto que ellos denominan comercio cruzado. Es un concepto donde la intención es conectar a los proveedores, pero a los productores iniciales, no solo a los proveedores, disculpen, a los productores con otros productores locales de allá. La forma en la que se comercia es totalmente local. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una entidad en cada uno de los estados donde tienen ellos un convenio al respecto, tiene su propio directorio de productores y ellos envían ciertos productos on demand al otro estado, pero aquí la cadena productiva y la cadena de proveeduría no es directamente entre el productor nacional y el productor extranjero, sino que es mediante estas dos instancias de gobierno, lo cual resulta mucho más rápido y mucho más conveniente para el manejo de productos. Todo se hace dentro de los estándares de importación-exportación, pero se hace a nombre de la entidad validada. En este caso, nosotros tuvimos la oportunidad en el mes de julio, hace escasamente mes y medio, firmamos con el gobierno de Indonesia, con el Ministerio de Economía, el clúster firmó un memorándum de entendimiento donde somos la entidad reconocida para llevar a cabo este esquema de comercio cruzado con ellos. Esto nos ha permitido buscar mercado a productores locales de artesanías, a productores locales de aceite, uno de los productos que ellos tienen mayor demanda, de carne, también con la certificación halal. Hemos podido conectar y contactar con diferentes ganaderos para que puedan ellos exportar casi exclusivamente la carne a Indonesia, y esto permite que los mercados se vayan incentivando. Esta posibilidad de tener comercio con Indonesia, debo comentárselos, fue muy criticada para el clúster. Un par de expertos con los que tuvimos foros conjuntos comentaban que no era posible, que era lo ideal buscar mercado con Estados Unidos o Canadá, dado el TEMEC que tenemos vigente. Indonesia no tiene un tratado de libre comercio con México, no tiene memorándums de entendimiento con el gobierno mexicano. Sin embargo, nosotros como instancia particular nos aventuramos para poder tener esta apertura de mercado. Tan importante ha resultado no solo para el clúster, sino también para el Estado de México, que es la entidad que representamos, que ahora ampliamos ya no solo a productos, sino que hemos recibido grupos de inversionistas de Indonesia que están buscando proveedores para ciertos sectores específicos, en general el automotriz, el sector de la belleza. Buscan empresas con ciertas condiciones que puedan resultar proveedoras de ellos. Incluso tienen ahorita, están ya en negociaciones con una microempresa mexiquense, es una empresa muy chiquita, pero ellos están interesados en que les produzcan autopartes para sus vehículos eléctricos. Entonces, esto abre el mercado no solo para nosotros, sino para otras empresas que tienen mucho potencial. Este mismo esquema nos lleva de la mano con otros contextos que se tienen que cuidar actualmente. Sabemos que en el índice mundial de corrupción, México no tiene uno de los lugares más decorosos al respecto, y por ello hay certificaciones como la 37.001, como la 27.000 que las empresas tienen que ver para poder llevar a cabo estas comercializaciones. También en el caso de empresas de manufactura, de empresas industriales, el clúster las ha apoyado para tener inserción, como les comentaba en un principio, en la industria 4.0. Y esto les ha representado la posibilidad de ingresar a estos nuevos mercados. De hecho, los inversionistas de Indonesia visitaron empresas que están en este proceso con nosotros en el acompañamiento para entrar a la industria 4.0, que están en un nivel de madurez medio y que los vamos incentivando y les vamos apoyando con ciertos cambios, con ciertas capacitaciones que les abrieron ya el mercado. Entonces, Indonesia no solo los vio como proveedores, sino que también le interesa el proyecto 4.0 que está llevando el clúster, y estamos viendo la posibilidad de implementar este proyecto en sus empresas locales. Entonces, si se fijan, la visión
y el contexto de negocios actual ya no puede quedarse en un estado local, no podemos verlo nada más dentro de un municipio, una entidad federativa o del Estado mexicano, sino que hay muchas posibilidades de negocios más allá. Como les comentaba Tamara dentro de mi semblanza, soy parte de la red de promotores de comercio exterior también, y he visto otros mercados que parecen pequeñitos, pero que están teniendo mucho, mucho auge en cuestiones de negocios, como es Guatemala, como es Ecuador, como es Pakistán, como es Costa de Marfil. Son estados donde regularmente no se voltea a ver, pero son estados con mucho potencial de negocios. La intención del clúster para el próximo año es abrir este memorándum y este esquema de comercio cruzado que tenemos con Indonesia a los otros estados. Entonces, nunca cierren posibilidades. Puedo yo decirles que ver estados pequeños puede dar mayores oportunidades de negocio, más oportunidades de crecimiento, incluso en el área de servicios, como serían los servicios tecnológicos, más allá de simplemente centrarnos en un mercado local, porque resulta a primera vista más económico mandar productos dentro que hacer todo un proceso de exportación e importación, que en corto plazo puede representarnos una utilidad y una oportunidad de reinversión mayor. Por mi parte sería todo, me parece que ya he agotado mi tiempo. Muchas gracias nuevamente a Wadhwani y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Miri. Muy, muy importante lo que nos mencionas, ¿no? Tal vez no irnos siempre por el más grande, o siempre querer comenzar un negocio tal vez por los típicos países o por la típica expansión que normalmente siempre buscamos, sino siempre encontrar estos proveedores que pueden ayudarnos también a crecer nuestro negocio. Me parece muy interesante. Ahorita complementamos con lo que nos comenta Luis Fernando, pero me gustaría mucho resaltar esta parte. Muchas gracias. Muy bien, ahora me permito presentar a nuestro segundo ponente de esta tarde, a Luis Fernando García Ulibarri. Él es ingeniero mecánico egresado del TEC de Monterrey, tiene maestría en sistemas de calidad por el TEC de Monterrey y máster en finanzas con especialidad en fondos de inversión y capital privado. Es consejero en Coparmex Querétaro y presidente de la Comisión de Capitales y Fuentes de Financiamiento en Coparmex Querétaro. Ha sido emprendedor de áreas de tecnología, aeronáutica, energías renovables y educación a distancia. Es catedrático en el Departamento de Administración y Emprendimiento del TEC de Monterrey, donde imparte materias de innovación, tecnología de la empresa y liderazgo emprendedor. Es actualmente director de estrategia para White Shield, y que es una firma especializada en ciberseguridad y protección de sistemas empresariales. Es también Venture Partner para América del fondo de inversión digital Leaders Ventures, con sede en Luxemburgo, donde forma parte de los comités de inversión y due diligence para inversiones en Silicon Valley, México y Latinoamérica. Es también Managing Partner de Terra Sigma Venture Capital, primer fondo de capital privado fundado en Querétaro y Toronto, Canadá, a través del cual buscan invertir y apoyar startups enfocadas en Smart Cities y empresas de base tecnológica en cualquier lugar del mundo. Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Tamara, por invitarme. Muchas gracias a Wadhwani Foundation por esta labor tan importante que hacen de fomentar el emprendimiento y de este tipo de eventos todos los meses. Voy a permitir hacer compartir pantalla para hacer una presentación donde únicamente intento guiar un poquito acerca de la conversación que quiero atender. Quiero complementar mucho lo que Miriam los valiosos datos que Miriam nos ha compartido acerca de buscar mercados donde existe una necesidad que podemos atender. Y eso es un poquito lo que sucede cuando hablamos de mercados emergentes. Mercados que probablemente o no tienen todas sus necesidades cubiertas de forma local, o tienen alguna necesidad que nosotros en particular tenemos la capacidad de atender. Y dado la expertise que yo tengo, voy a enfocar un poquito más a algo que brevemente mencionó Mary también, acerca de la exportación de servicios. Finalmente, se pueden hacer ambas cosas y podemos trabajar con ello, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentran tus mercados emergentes cuando estás trabajando, cuando estás hablando de exportación principalmente de servicios? Dado el hecho de que no es necesario estar enviando físicamente productos, sino simplemente estar resolviendo necesidades específicas y particulares de tu mercado, pues estos mercados emergentes básicamente pueden estar a la vuelta de tu casa, dado que puede ser un mercado que no hayas atendido,
o puede estar tan cerca como, como en la oficina, en tu home office, ya que no hay oficinas, últimamente oficinas físicas, y pueden estar a la vuelta simplemente de una publicación de LinkedIn, donde contactes con la persona que tiene necesidad sobre una experiencia o un conocimiento que tú sí tienes. Obviamente no podemos abstraernos de ese tipo de conversaciones sin tocar el tema de pandemia. El tema de pandemia nos trajo una nueva perspectiva. Aquí yo únicamente mencionar tres de las más importantes que han hecho este cambio hacia todas las formas que hacemos negocios. El trabajo remoto, la transformación digital de las empresas y la adopción tecnológica del mercado que antes no lo tenía tanto. Y únicamente para ahondar en uno de estos temas, quisiera enfocar un poquito en el trabajo remoto. El trabajo remoto, independientemente de la industria o del tipo de empresa en la que nos encontremos, se ha implementado de forma definitiva en diferentes grados. Obviamente, cuando estamos hablando de empresas de transformación o del sector primario incluso, pues es más complicado hablar de trabajo remoto desde la perspectiva completa de la empresa o desde la perspectiva del valor agregado principal de la compañía. Sin embargo, en mayor o menor medida, el trabajo remoto ha cambiado en muchas industrias y se ha hecho ya algo que básicamente no va a regresar. Cuando hablamos un poco de la nueva normalidad, básicamente es una nueva realidad, no es una normalidad que vaya a regresar. El tema del trabajo remoto, pues es algo que evidentemente nos trae algo de retos y de oportunidades. Ahora, el trabajo remoto puede tener dos maneras de interpretarse. Puede ser tal cual lo que vemos en este escenario, o sea, trabajar desde tu casa, en la comodidad de tu cama, de tu recámara o de tu sala, y eso qué implica para alguien. Sin embargo, hay otra perspectiva para verlo, es trabaja desde donde quieras y trabaja desde donde sea, haciendo otras actividades que también sean parte de tu vida cotidiana. Ambos aspectos se impulsaron a través de esta nueva forma de hacer negocios. Entonces, ¿qué riesgos o qué oportunidades representa esto para tu mercado? En muchas de las primeras respuestas que encuentro cuando estamos hablando de esto, pues habla principalmente de tecnologías de información a través de servicios como el que estamos utilizando ahorita en Zoom. O incluso algunas otras hablan de el cambio que hay en algunas perspectivas de bienes raíces al grado de tener que migrar de modelos de negocio previos a modelos de negocio que fomenten o que aprovechen este tipo de nuevas formas de hacer negocios. No sé si recientemente escuchaba que algunos centros comerciales en Estados Unidos, donde antes había JCPenney, ahorita hay empresas como WeWork para poner empresas o sistemas de coworking o espacios para trabajo colaborativo. Y esas son oportunidades que muchos negocios están empezando a aprovechar. Sin embargo, también hay riesgos. Y estos riesgos también representan oportunidades al final del día. El principal riesgo que se ha empezado a ver a través del trabajo remoto es el riesgo de la ciberseguridad. Es decir, al mandar a todas personas a trabajar desde sus casas con conexiones a lo mejor inestables, que es, digamos, el menor de los problemas. O todos los problemas es lo poco seguras que son los sistemas de comunicación y de informática en los hogares. Y esto simplemente ha ampliado el apetito por los criminales cibernéticos para poder atacar diferentes organizaciones. Y esto se ha convertido, por un lado, obviamente es un riesgo que en muchas empresas se ha empezado apenas a ver como tal, pero por otro lado, en una oportunidad para empezar a trabajar en este tipo de servicios, este tipo de soluciones para cualquier empresa. Entonces, en ese caso, o analizando ese tipo de casos, ya sabemos que no es necesario que viajemos de un lado a otro, dado que incluso es riesgoso hacerlo. Eso es que no es necesario estar trasladándonos físicamente de un lugar a otro para poder atender a nuestros clientes. Podemos atenderlos de forma remota, como estamos haciendo ahorita, y esto nos puede traer también las oportunidades para poder atender cualquier necesidad que estos clientes tengan, siempre y cuando tengamos nosotros la capacidad y la forma de solucionar sus problemas. Entonces, estas escenas cada vez son un poco menos frecuentes desde la perspectiva necesaria de hacer negocios internacionales con algunos de nuestros clientes. De tal forma que la pregunta es,
¿Existe realmente una nueva geografía para poder empezar, o es necesario estar buscando nuevas geografías para empezar a encontrar mercados emergentes? ¿O simplemente necesitamos encontrarnos con diferentes segmentos cuando estamos hablando digamos, de servicios tradicionales o nichos, cuando estos son nuevos y más específicos dentro de nuestra oferta de valor? Hablamos hace un momento acerca del mercado asiático en Indonesia y todo, que representa algunas oportunidades cuando estamos hablando del comercio exterior y representa también algunas otras muy interesantes cuando hablamos de la exportación de servicios. Dado que, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una oportunidad de atender un servicio desde una geografía diferente, atendiendo sus necesidades de una geografía diferente? Lo primero que siempre viene a la mente es, con la diferencia de horarios, es complicado hacerlo. Sin embargo, si bajo una estrategia adecuada, se puede dar una oferta de valor bastante atractiva. Una diferencia de horarios puede significar una extensión de servicios para la persona que está atendiéndonos desde el otro lado del mundo. Si estamos a 10 o 12 horas de diferencia, simplemente podemos seguir atendiendo a los clientes de ese cliente nuestro en un horario extendido que a nosotros nos conviene por estar dentro de un horario natural. Este tipo de necesidades de proveeduría que estas empresas empiezan a manifestar se pueden también solventar a través de la exportación de servicios. Cabe también mencionar que en el caso particular de la exportación de servicios hay incluso algunas ventajas fiscales que desde México se pueden atender, se pueden tener bien. Ese tipo de ventajas incluyen, creo que, bueno, hay tasas ceros de IVA y otro tipo de cosas que nos pueden ser muy, muy útiles para complementar nuestra oferta de servicios que se exporten. Los servicios, cuando se hacen hacia dentro de la misma geografía, tienen un tratamiento fiscal diferente. Ese tipo de ventajas nos pone también la perspectiva de cómo aprovecharlas, dado que la experiencia o las capacidades tecnológicas que tenemos desde nuestro país pueden ser muy diferenciales o pueden ser una gran ventaja sobre algunas otras geografías, donde nosotros podemos tener esta experiencia que en otros lados no se tenga y simplemente ofertarlo de una manera mucho más sencilla. Como mencionaba Mergy, es muy importante abrir nuestras perspectivas para no únicamente ofertar hacia el mercado que conocemos o que tenemos a la mano, dado que cuando hablamos de productos, pues a lo mejor es lo primero que se nos viene a la mente, pero también desde el punto de vista de servicios es no quedarnos únicamente con lo que estamos viendo dentro de nuestro mercado. Muchas veces la misma necesidad que nosotros estamos atendiendo en mercados locales, las estamos buscando o estamos encontrando en mercados emergentes. Nuestra promoción es un ejemplo muy práctico y muy tangible que nosotros hemos vivido desde Whiteshield, es que inicialmente atendíamos únicamente empresas del sector financiero antes de que fueran fintech, para atender las necesidades de protección de datos que tienen que tener por ley. Sin embargo, dados lo que les comentaba del trabajo remoto y las clases a distancia, se encontraron nuevos mercados en el que las escuelas, tanto de educación básica como de educación superior, estaban teniendo problemas de seguridad y de protección de sus datos, tanto de los alumnos como de los padres de familia y la gente involucrada con ello. Lo cual abrió para nosotros un mercado nuevo. Podemos decir que es un mercado emergente, dado que no lo estamos atendiendo, pero que la misma necesidad que estábamos cubriendo en México, la podemos empezar a cubrir en Centro y Sudamérica, dado que tenían la misma problemática. De tal manera que a lo que los invito a ustedes, la gente que nos está escuchando a través de World Wildlife Foundation, es que abran la perspectiva no únicamente para atender a través de la exportación de productos en mercados emergentes, sino también a través de la exportación de servicios, dado que muchas veces la problemática que encontramos o que vivimos en nuestro mercado local existe en muchas otras zonas del mundo. Con esto concluyo. Creo que se me acaba también mi tiempo, Tamara, para continuar con el programa. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, creo que totalmente se juntan estas dos ponencias, ¿no? Estas dos posturas que tanto Mirgy como tú están ofreciendo, ¿no? Una parte creo que me parece muy interesante lo que mencionábamos, ¿no? Estos mercados que tal vez en primera instancia no parezcan tan atractivos o que son más pequeños y que no son los primeros que buscamos. Y en esta segunda parte, ¿qué tan lejos tenemos que ir, ¿no? Si realmente tiene que ser un territorio, si tiene que ser un nicho, tiene que ser algún otro tipo de cliente que vaya de menos a más, ¿no? Antes de comenzar con la
muchísimas preguntas. Igual quiero invitar a nuestro público que nos acompañan en esta sesión de Zoom o por medio de Facebook, que nos dejen las preguntas que gusten para Mirji y para Luis Fernando. Aprovechen ahorita que los tenemos aquí. Bueno, hablando de estas dos visiones que ambos nos presentan, me gustaría que nos comentaran cuáles consideran desde su trinchera y desde su experiencia que son los principales errores que uno comete cuando está buscando esta expansión geográfica. ¿Cuáles son esos primeros como tal vez pequeños errores que podremos aprender de otros que se han hecho que al principio nos limitan esta parte de conocimiento? ¿Quién guste comenzar con la respuesta a esta pregunta? Gracias, Luis Fernando, si me permites. Bueno, gracias. Siendo muy breve, uno de los principales puntos, de los principales errores que he podido yo ver a lo largo de los años, mientras apoyo a empresas y a diferentes prestadores de servicios también, es el hecho de no contemplar la condición de los pagos. Las condiciones de pagos a nivel internacional son diferentes. Sí, los pagos son en dólares o son en euros, generalmente en dólar, pero se entiende como si fuera una compra-venta simple, de yo te mando el producto y tú me envías el dinero. Entonces, las condiciones de pago son fundamentales. Tienen que contemplarlas muy bien antes de comenzar a gestionar cualquier trámite. ¿Sí? Primero, desde la negociación, tienen que pactar muy bien estas condiciones de pago. Y un segundo punto que también ha sido muy recurrente y que incluso llega a otras instancias como son los arbitrajes internacionales, es el hecho de no tener un contrato. Tener un contrato internacional por cualquier figura que sea, hay 11 contratos básicos, a reserva de que hay algunos otros muy específicos, pero en general la OMC nos maneja 11 tipos de contratos internacionales genéricos. Ese también es un punto a considerar. No es lo mismo un contrato de compraventa que hacen aquí en México con otra empresa, aunque no sea otra empresa mexicana, pero para el comercial en México, que un contrato que se hace a nivel internacional con otro estado. Deben de contemplar diversos detalles específicos en estos contratos y les aseguro que se quitan muchos dolores de cabeza y se ahorran muchos problemas. Uno de los puntos, y tengo que comentarlo por experiencia también, es que hay mercados tramposos, por ponerles un adjetivo, que les ofrecen el triple o 4 veces más lo que cuesta el producto generalmente para tener una vía comercial con las empresas. Generalmente buscan medianas o pequeñas empresas. Se hace un primer envío, una primera gestión de exportación e importación con estas pequeñas empresas, les pagan la cantidad pactada y en el segundo o tercer envío el pago ya no llega. El productor o el empresario envía 1 o 2 o hasta 15 contenedores de productos, me ha tocado ver, llenos, recibe una cuarta parte del pago y la promesa de pago de la liquidación contra entrega. Y cuando llega el contenedor a destino, generalmente esto se da en China y en Dubái, ya no hay pago. Cuando se rastrea la empresa era fantasma. Y este fraude es muy, muy común. Entonces, también antes de negociar cualquier cosa, pidan los datos de la empresa y asegúrense mediante la embajada, mediante los ministerios de economía, busquen en Google información real y veraz sobre estas empresas, porque se está haciendo una forma de fraude muy común que ha dejado empresas en la ruina, ha hecho que quebraran varias pequeñas o medianas empresas, porque lo ven como una solución, pero el que no exista un medio de gobierno que regule esta empresa o que dé la certeza de su existencia, pone en riesgo toda la operación. Entonces, yo creo que esos son los 2 puntos básicos, la legalidad de la empresa y la elaboración de contratos muy específicos y muy estrictos para estas gestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirji. Creo que muy importante, ¿no? Creo que a veces hasta nos pasa en los mismos negocios regionales cuando empezamos, ¿no? Esta parte de
empresas fantasmas o negocios que al final por buena voluntad pareciese que todo va a funcionar, pero pues siempre tiene que, incluso yo diría todo un despacho de abogados, toda una parte legal detrás que muchas veces nosotros no somos expertos, pero que una persona, un despacho especializado nos puede ayudar. Luis Fernando, te cedo la palabra. Sí, gracias. Creo que complementando un poquito lo que mencionaba Mary, el tema de tener los contratos es súper, súper importante. En el caso de los servicios, pues es más fácil porque no pierdes, digamos, los envíos, simplemente pues, cortas el servicio y ya no lo recibes, ¿no? Pero hay una cuestión muy importante que sí me ha tocado ver, que tiene que ver con las cláusulas en los contratos, precisamente, donde hay alguna responsabilidad hacia el proveedor, principalmente por manejo de datos, donde si la jurisdicción, digamos, de ese contrato está fuera de tu país, pues realmente son problemas de litigios internacionales que son bastante complejos de utilizar. Y cuando estamos hablando de servicios puede ser muy sencillo simplemente dejarlo o no poner mucha atención en ello de lo que no piensas que va a haber un problema, ¿no? Eso más o menos, cuando estamos hablando de una contratación de servicios que puede ser muy, muy específica para un cliente en particular. Cuando hablamos de servicios ya más automatizados o, por ejemplo, software as a service, pues debes tener también perfectamente bien establecidos los términos y condiciones y los avisos de privacidad dentro de tu sitio y que sean siempre accesibles para que pues, sea tu medio, ¿no? Tu medio de defensa ante cualquier controversia que principalmente se da por problemas que tienen que ver con manejo de datos confidenciales. Eso es en mi experiencia lo que mayormente se deja pasar cuando estamos hablando de exportación de servicios. Perfecto, muchas gracias, Fer. Oye, hablando un poco de esta parte que nos dices, bueno, los términos y condiciones, la parte de confidencialidad, entendemos que, bueno, para la parte legal y de contratos, claro, se contrata un despacho y todo, pero para esta parte, ¿no? Que es ya un poco más digital, todos tus términos y condiciones muchas veces están en tu página de venta o en tu e-commerce, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué es lo primero, vender a través de un tercero antes de que yo mismo me expanda y ponga mi e-commerce? ¿O cuál sería como la mejor forma de hacer ese acercamiento? Desde el punto de vista de los términos y condiciones, creo que lo mejor es acercarte con un despacho que te ayude a establecerlos bien. O sea, eso de sacarlos como referencia de otro lado, creo que es el peor error que puedes empezar a entender. Y creo que más bien la decisión de empezar con un intermediario con más posicionamiento, como lo mencionas, esa decisión tendría que ver más con un poco de estrategia de crecimiento, no tanto por el tema legal. El tema legal, realmente, si lo tomas en serio, a través de acercándote con un despacho especializado en ese tipo de temas, lo puedes resolver, digamos, directamente, ¿no? El error sería no tenerlo. El error sería llegar y que tú lo quisieras hacer por tu cuenta sin que fuera específico a tu actividad. Y decidir si lo haces a través de un agregador de comercio electrónico, no, creo que tendría que ver más que ver con una decisión de estrategia de crecimiento y posicionamiento, más que con un tema de protección legal. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, por aquí tenemos una pregunta. Nos comentan, ¿cuál consideran ustedes que puede llegar a ser el impacto local o el impacto en mi empresa que yo tenga al momento de expandir mi negocio de manera global? Y si es necesario, o sea, si ya llega un punto en el que sí necesito expandirlo globalmente o puedo quedarme simplemente buscando otro tipo de nichos o buscando otro tipo de clientes, moviendo la parte de la cadena de suministros, la cadena de producción, o si una empresa para que siga creciendo necesita eventualmente crecer, y si es así hacia la parte extranjera, ¿cómo se ve eso afectado en mis ventas locales? Bien, en este caso yo diría que depende mucho del producto o servicio del que estemos hablando. Toda empresa, sea de industria, comercio, servicios, es expandible. Y en la experiencia hemos visto que una empresa que tiene, aunque sea un proveedor pequeño en el extranjero, eleva su valor en el mercado local. ¿Por qué? Porque voltean las grandes empresas a verlos como potenciales proveedores. Regularmente, si nosotros revisamos la lista de requisitos que tiene Daimler, que tiene Chrysler, que tiene Ford, que tienen empresas como Unilever para sus proveedores,
si vemos a los pequeños empresarios mexicanos, pues para algunos resulta prácticamente imposible. Pero el hecho de que contacten con empresas extranjeras les elevan el valor en el mercado local. El precio tiene que ir no estandarizado, es decir, no pueden cobrar lo mismo el producto nacional que el producto de exportación. Eso es un hecho. O sea, tanto productos como servicios se tienen que hacer estas variaciones y se tienen que hacer estos ajustes, pero si sin duda una empresa incrementa su valor potencialmente en el mercado nacional, si tiene por lo menos un cliente extranjero. Eso es un hecho, porque es parte del currículum de la empresa, aunque solo lo presuman en sus redes sociales, en su página web, ya voltean otras empresas y otros proveedores y nuevos mercados incluso a verlos. Mercados si ellos se dedican al mercado local, no sé, de bicicletas, de algunas partes para bicicleta, se pueden hacer ajustes para algunos tipos de vehículos, para algunas condiciones de movilidad, ahora que están cambiando las políticas de movilidad en muchas partes del planeta, pueden ver hacia este tipo de proveedores. Entonces, yo creo que la estrategia debe ser a mediano plazo expandir, ¿sí? Hay empresas que están muy posicionadas en su mercado local y podrían quedarse ahí, pero sí el crecimiento se va a ir frenando. Ahora, el ver mercados emergentes y el encontrar nuevas maneras de comercio, sobre todo con el comercio electrónico que nos abre un mundo de posibilidades, es fundamental. Ya no es tan caro como antes, ya no es inalcanzable para las pequeñas empresas como lo era hace 10 años, que una pequeña empresa decía, es que yo jamás voy a poder exportar por los costos, por los trámites. Ahora ya prácticamente los trámites son por internet, los costos se han abaratado y curiosamente hay destinos en el extranjero que son muy económicos en cuestiones de embarque. O sea, el importar los productos de estos destinos es carísimo, 10 veces más incluso, pero el que México envíe ciertos productos al extranjero resulta muy económico. Entonces, es una posibilidad que tienen que ver. No necesitan empezar con un contenedor de 20 toneladas, no necesitan empezar con 5 toneladas de producto, con pequeñas cantidades a pequeños mercados está bien. Sí necesitan tener una planeación y una estrategia, eso sí. No pueden contactar a alguien en el extranjero y de inicio empezar a hacer gestiones si no han planeado sus inventarios, sus tiempos, sus condiciones. Y como bien comentaba Luis Fernando, los términos y condiciones son fundamentales. Consideren el hecho de, también lo mencionó él, la legislación. Por eso les comentaba yo que hay contratos específicos internacionales, porque ellos no manejan una legislación local, manejan los arbitrajes, que es una figura más segura para ambas partes en caso de un incumplimiento. Entonces, ahí sí jurídicamente tienen que ver específicamente lo que quieren hacer, incluso pensar en franquicias, pensar en distribuciones, pensar en representaciones o agencias, que no necesariamente es la compra-venta. Hay otras figuras que les ayudan a no invertir tanto y a poder expandirse de a poco. Gracias. Muchas gracias, Meji. Voy contigo, Luis Fernando, nada más aquí un rebote para ti, Meji. ¿Cuál sería la figura que tú recomendarías? Hay muchos servicios y tenemos muchos distintos servicios, proveedores trabajando aquí con la Fundación WAD1 y en los programas de Advantage tenemos emprendedores. Entonces, digo, la respuesta entiendo que puede ser muy vaga porque tendríamos que ser específicos, pero ¿cuáles son las figuras que tú recomiendas para empezar, para que no sea tanto riesgo? Sí, en el sector de servicios puede ser la representación o la agencia. Son dos figuras claves que están en el mercado internacional, donde se aseguran ambas partes de tener continuidad en los trabajos. Las condiciones en estos casos son muy especiales, puede ir por comisión, puede ir por porcentajes. Hay diversas opciones. O sea, la gran ventaja que tienen estos dos contratos a nivel internacional es que tenemos un abanico como de 15 o 20 posibilidades de negociación en pagos, en costos, en servicios incluso diferentes que se pueden ir ampliando. Entonces, yo creo que serían las dos figuras clave para el comercio de servicios en el extranjero.
Perfecto, muchas gracias, Miri. Y ahora sí, Fer, pasamos contigo. Yo creo que uno de los principales retos a los que te enfrentas a la expansión, que coincido con ella, básicamente ante la posibilidad tan cercana que ahora tenemos para hacer este tipo de expansiones internacionales, tanto de productos como de servicios, creo que será un error no aprovecharlo, creo que será un error mantenernos en nuestros mercados pequeños y nunca salir del estatus de pyme local, ¿no? Creo que la posibilidad está ahí y depende más bien, el reto que yo veo ahí o que los hemos visto tiene que ver con la gente. O sea, el talento que tú logres atraer hacia tu empresa debe tener esa capacidad de empatía con otro tipo de formas de pensar, debe tener esa capacidad de análisis para poder sopesar y poder encontrar oportunidades y formas de atender problemáticas de forma internacional y debe también estar alineada a ese tipo de necesidad. Es decir, ¿qué pasa cuando el empleador tiene todas las ganas de ser una empresa internacional que opere en 5 geografías distintas o en 6 zonas horarias diferentes o lo que sea? Pero la gente con la que trabaja, incluso que pueden ser cofundadores, pues quieren mantenerse en un estatus mucho más tranquilo, únicamente el mercado local, únicamente tener lo que ya conocen, con un poco a lo mejor no quiero llamar zona de confort, pero que sí únicamente que se enfoquen en lo que es para conocidos y lo tienen experiencia. Pues simplemente para dar un rompimiento al interior, ¿no? Entonces, para mí el principal reto que he visto tiene que ver cuando una parte de la empresa, me refiero a una parte de las personas que la constituyen, están buscando esta progresión internacional de crecimiento acelerado y otras no tanto. Entonces, puede haber un poco que desalineamiento en ese tipo de visión. Y además de tener a lo mejor falta de capacidad de talento. Algo tan sencillo como que la gente pueda hablar más de un idioma, que pueda hablar español e inglés, o español y portugués, o español y francés, algo así, que también es parte importante. Y ese tipo de cosas tenemos que tenerlas previstas para cuando estemos pensando en una expansión internacional. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Sí, creo que en esta parte el plan de internacionalización debería de considerar toda la parte de recursos humanos y cómo voy a sensibilizar también a mis trabajadores o a mis colaboradores. Nos pasa mucho, por ejemplo, aquí en la Fundación Wadhwani, como todos saben, pues es de origen indoamericano y tenemos mucho contacto con diferentes países, India, Brasil. Entonces, la sensibilización que uno tiene que tener simplemente por el horario, ¿no? Y creo que lo comentaban entre, oye, son 12 horas de diferencia, ¿a qué hora pongo mi junta, no? Si tengo que, uno es la mañana de uno y el mediodía del otro, ¿a qué hora? Entonces, creo que sí, muy importante esta parte. Nos hacen una pregunta que me parece muy sensata y también me gustaría aquí revisar su conocimiento de acuerdo a este último año y medio que ya llevamos. ¿Conviene expandirse en este momento? ¿Es seguro? Nunca hay un buen momento para buscar nuevos terrenos, nuevas geografías, nuevos nichos de mercado, pero hemos tenido años en los que son más seguros, en los que tenemos un inventario que se mantiene, tenemos ventas que se mantienen o que van creciendo. Ahorita, en esta situación de pandemia, ¿consideran que es un buen momento para buscar otro tipo de nichos o mercados o geografías, o mejor esperarnos unos 2, 3 años, según mencionan las organizaciones internacionales, 2025, 2030 será un año en el que la economía mundial se estabilice para buscar esta expansión? Comenzamos contigo, Luis Fernando, esta vez para después comenzar con Mirji. ¿Qué opinas? Sí, gracias, Tamara. Creo que más que sea un buen momento, un necesario hacer este tipo de pensamiento de expansión de mercados a través de la pandemia, creo que es una excelente oportunidad. El tema, principalmente, sí hubo una desaceleración económica en muchos mercados y en muchos sectores económicos. Sin embargo, existen unos nuevos que simplemente no existían antes. Y una de las grandísimas oportunidades que nos ha presentado es la digitalización o la adopción tecnológica del mercado que antes no había tanto. O sea, ahora por una necesidad literal, por necesidad que se presentó a raíz de los confinamientos y del trabajo remoto, es que la gente adoptó tecnologías mucho más rápido que antes. Se habla incluso de una aceleración de tal vez 5 años en cuanto a adopción tecnológica, lo cual abrió muchas posibilidades tanto para fintech, por ejemplo, como para, ya mencioné mucho, comercio electrónico, y también para capacitación en línea. Yo obviamente creo que este foro hubiera sucedido de forma presencial de otra manera, pero ya es muy sencillo que
sugieras una reunión virtual o una reunión presencial y nadie se ofende. Es decir, nadie lo toma a mal o nadie lo toma como, es que no quieres venir, o antes había que estar presente para que te tomaran en serio en una negociación y ahorita digamos que es mucho más flexible esto, ¿no? Creo que eso es una oportunidad en este río revuelto que nos está presentando la pandemia para poder aprovechar de la mejor manera. Vendrán otras posteriormente cuando en estos periodos que mencionas, 2025, 2030, vendrán otras circunstancias, pero no sabemos cómo son y no sabemos de qué manera van a llegar. Lo que conocemos ahorita en este momento es que hacer negocios de forma internacional a través de medios digitales es mucho más sencillo que antes. Simplemente, no porque no existieran los medios anteriormente, simplemente porque esos medios ahora son mucho más aceptados que antes, por necesidad. Pero sí están. Entonces, lo que mejor podemos hacer es aprovechar al máximo las circunstancias y puedo decir que no limitarnos y sin pena alguna tomar, iba a decir el teléfono, pero no, eso es muy arcaico, tomar una llamada de Zoom, mandar un link a través de una conexión en LinkedIn a alguien que está en Indonesia o en Filipinas o en Argentina y decirle, mira, vi que tienes esta duda, déjame les digo cómo la he resuelto yo. Creo que esa es la gran oportunidad que nos ha presentado la pandemia. Muchas gracias, Fer. Sí, incluso ya el teléfono escaso, ¿no? Por eso del costo de las llamadas telefónicas, que mejor que hacer un Zoom y pues ya está dentro de tu mismo costo, ¿no? Dentro de tus costos que pagas normalmente a la empresa. Muy bien. Mirji, ¿qué nos comentas al respecto? Bien, yo coincido totalmente con Luis Fernando, es una gran oportunidad. Podría pensarse que estamos en un momento complicado donde la pandemia y las condiciones sanitarias no nos permiten ampliarnos, pero precisamente es por esta apertura digital, por esta flexibilidad digital que tenemos que debemos ver a nuevos mercados. Los costos, como bien lo mencionabas, Tamara, son los mismos si hacemos un Zoom o mandamos un WhatsApp a México que si lo mandamos al resto del mundo. Entonces, tenemos la posibilidad de contactar nuevos mercados. Los gobiernos están aperturando muchísimo las posibilidades de negocios. Se están buscando expertos que trabajen vía remota en muchas disciplinas. Hay mucha oferta de trabajo, si bien la cuestión del idioma es fundamental, pero tampoco es exclusiva y no es tampoco la única opción que si no manejamos dos. Es lo ideal manejar 2 o 3 idiomas, sí, pero hay mercados que no lo requieren tanto, que hay mercados latinoamericanos e incluso hay ofertas en el extranjero para hispanohablantes. Entonces, yo creo que es una muy buena opción, es un momento clave para abrir nuestras posibilidades y para ampliar nuestros mercados, porque tenemos todo en la palma de la mano. Si tenemos un teléfono inteligente, tenemos todo un mercado al que podemos acceder. Con 2 o 3 correos electrónicos, y esto también se los comento por experiencia propia, yo me he mandado correos a diferentes lugares del planeta y todos me han contestado y en un momento dado todos han estado interesados en los productos y servicios que puedo yo ofertarles. Entonces, no necesitan ahora ya ir, viajar, pactar una cita, llegar al hotel cansados y correr a la reunión y regresar en un avión a veces el mismo día. Ahora ya no, ahora ya todo se hace con 3 clics y es un muy buen momento para empezar a trabajar de forma internacional. Perfecto, Mirji, muchas gracias. Vamos ya a pasar al último par de preguntas que tengo. Estas preguntas las voy a hacer dirigidas porque es para el expertise de cada uno de los dos ponentes que tengo aquí. Luis Fer me pregunta, no es directamente con expansión, pero esta pregunta ya me la repitieron 3 veces y creo que vale la pena mencionarla. En cuestión de ciberseguridad que tú planteabas, ¿cuál es la mejor forma de protegerse ahorita que estamos en esta modalidad home office? Sobre todo si estamos teniendo pues movimiento de datos y también estamos revisando pues cargueros, que si exportamos, que si traemos. ¿Cuál es desde tu perspectiva y pues tu expertise, ¿no? Esta parte de ciberseguridad para poder trabajar bien en el home office y que no se filtre ninguna información?
Bueno, Tamara, realmente es una respuesta bastante amplia porque las amenazas de ciberseguridad son muchas. Eh, hay muchas diferentes formas de ataque y hay diferentes maneras que se pueden presentar a vulnerabilidades. Una vulnerabilidad importantísima es el home office, dado que pues, bueno, realmente no tenemos nosotros en nuestras casas la instalación correcta para poder trabajar con datos seguros. Bueno, prácticamente nadie la tiene, ¿no? Entonces, eh, una de las principales brechas de seguridad que se presentan a través de home office tiene que ver con ransomware. El ransomware es cuando te secuestran datos y te piden un rescate por ellos. Ese tipo de cosas es muy frecuente y no tiene tanto que ver con el tipo de infraestructura que tienes en casa, tiene que ver con la capacitación de la gente que trabaja en home office. Es decir, la capacitación, digamos, el eslabón más débil en cuanto a la ciberseguridad siempre han sido las personas y tiene que ver con que desconocen los riesgos a los que se enfrentan o desconocen algunas otras cuestiones muy básicas no sé, por ejemplo, recibes el modem de tu proveedor de servicios de internet y nunca le cambias la contraseña o nunca cambias el tipo de red o tienes una red para ti, otra red igualmente abierta para tus focos o para tu Alexa o para tu Netflix y es la misma. Entonces, ese tipo de configuraciones muy básicas son algunas cuestiones que con algo de capacitación se pueden contrarrestar. Yo diría que la mejor forma de buscar algo de protección de datos tiene que ver con la capacitación en cuanto a los riesgos y después irnos a buscar tecnología específica para ello. Otro de los principales problemas en ciberseguridad es que cuando algo sucede y recibes un ataque y te empiezan a bombardear a tu sitio web o empiezan a secuestrar tus datos o empiezan a intervenir en tus comunicaciones, tiene que ver con la falta de respaldo de información. Es decir, si tú en algún momento dado te secuestran datos y, y no tienes un respaldo del día anterior o de ese mismo día de unas horas antes, pues a lo mejor tienes que valorar si puedes vivir o no con los datos que te acaban de secuestrar. Si puedes vivir sin ellos, pues adelante, que se pierdan y ya los dejas, ¿no? Si no puedes vivir sin ellos es porque no tienes un respaldo reciente. Creo que esa parte también tiene que ver mucho con el tipo de empresa que eres. Habla mucho, incluso mencionaba Mires, la evaluación que puede tener tu empresa también pasa por qué tan riesgosa es tu empresa. Creo que la mejor forma de protegerte tiene que ver con prevención. Estos dos aspectos que te voy a comentar tienen que ver con prevención. Uno es capacitación a las personas acerca de los riesgos existentes y la otra es con el respaldo correcto de la información. Piensa simplemente un día, incluso en tus datos personales. Si un día tu computadora muere, puedes vivir sin ella, puedes rescatar lo que tú tienes. Ahora llévalo a nivel empresarial. Puedes vivir sin tus datos. Solamente para comentarles una estadística reciente, ¿no? Un hacker que se dedique a secuestrar datos lanza, pues vamos a poner un número básico, lanzará a lo mejor 200 ataques diarios. De esos ataques, a lo mejor 100 son exitosos y de esos 100 exitosos a lo mejor uno paga. Los otros 99 van a ser borrados. A un hacker no le importan tus datos. Realmente va, los toma, te pide un rescate y si no lo pagas, pues los borra y ya. Tiene otros 99 secuestros día con día. De tal forma que se dedican ellos a escanear sitios vulnerables, así como las empresas que nos dedicamos a la ciberseguridad, nos dedicamos a escanear las vulnerabilidades de tus sistemas para encontrar dónde pudiera haber filtraciones. Entonces, un hacker realmente no le interesan tus datos, simplemente le interesa el pago. No es el riesgo, digamos, de que tus datos se filtren y vayan a las manos de la competencia. Ese es un riesgo un poco menor, que existe, pero es menor. El riesgo es simplemente que tus datos desaparezcan. Entonces, creo que la mejor forma tiene que ver con prevención y con la rapidez de respuesta. Si tú puedes detectar en el momento que estás siendo atacado, puedes a lo mejor cerrar algunas brechas, cerrar la puerta, literalmente. Pero si te das cuenta al día siguiente, pues ya, se metieron a tu casa, ¿no? Se metieron a tu sistema. Entonces, yo creo que tiene que ver más un tema con prevención y con capacitación. Muchísimas gracias, Fernando. Muy importante, ¿no? Que a veces creemos que es más
el qué podemos hacer ya cuando pasaron las cosas, que el prevenir. Y me parece también muy importante que menciones que la mayor parte de la brecha se encuentra en nosotros, en la parte humana. Muchas veces le echamos la culpa a si la computadora o el servidor, lo que sea, no, está de nuestra cancha, que nosotros podemos modificar. Y creo que en esta parte, corrígeme si me equivoco, de la expansión geográfica también será muy importante para el país o para la región a la que nos queramos expandir, qué tan seguros son nuestros datos, ¿no? Qué tan Sí, seguro es nuestra empresa. si quieres ser una empresa fintech que tenga operaciones en diferentes países, las regulaciones que vas a recibir en cuanto a esquemas de seguridad son mucho más estrictas y es donde el mayor costo de inversión de las empresas fintech puede estar recibiendo, ¿no? Y una evaluación muy sencilla que luego hago con algunos de los clientes es si la red de tu casa todavía se llama TP-Link y unos números, o si la red de tu casa todavía se llama LKS y unos números, que son los tal cual vienen de su, o Infinitum y unos números, pues estás en riesgo. O sea, no has reconfigurado tu red, entonces, y trabajas de tu casa, pues estás poniendo en riesgo no únicamente tus datos, sino los datos de tu empresa. Perfecto, muchísimas gracias, Luis Fernando. Y Mirgi, nos comentan por aquí que una empresa de la parte de, déjame reviso de qué era, eh, hace moldes, se dedica a la construcción de moldes, quiere expandirse hacia el mercado asiático. Eh, ¿Cuáles serían los consejos, tú que has visto el mercado asiático de propia mano, los consejos que le darías? ¿Qué es lo que buscan las empresas asiáticas, sobre todo en las empresas mexicanas que buscan expandirse? ¿Cómo les damos confianza? ¿Cómo llegamos a penetrar en este mercado? Sí, gracias. Bueno, lo primero que buscan las empresas asiáticas es la confiabilidad. Buscan empresas que sean muy serias, que tengan posibilidad de cumplir con las demandas del comprador. Esto también es muy importante porque muchas veces las empresas en su intención de expandirse no realizan bien el diagnóstico previo que les comentaba y no saben cuál es su capacidad. Un consejo fundamental, nunca subestimen su capacidad de producción, ni para abajo ni para arriba, incluso su capacidad de prestación de servicios por horas, por días. Los horarios son sumamente importantes. Regularmente con Asia tenemos 12 horas de diferencia. Entonces también negocien ese punto para que no estén en la madrugada trabajando, que sea de 8 de la noche mexicana a 10 de la noche, por ejemplo, a 11. Ya a las 11 de la noche cierran y comienzan al día siguiente temprano, en la noche de ellos, a las 7 de la mañana, otra vez de 7 a 10. Entonces, se regulan muchas cosas, se cambia la forma de vida incluso cuando estamos trabajando servicios con el extranjero, porque necesitamos cambiar nuestra forma de horario. Ya no tenemos un horario de 9 a 6 o de 10 a 5, es difícil manejar esos horarios, pero eso sí, nunca subestimen su capacidad de producción, ni en lo superior ni en lo inferior. Si ustedes producen en México 1 tonelada o 1 millón de piezas, en el caso de los moldes, nunca le digan al mercado asiático que pueden darle 2 millones o que pueden darle 2,000 piezas. Sean realistas, sí, van a ir expandiendo porque es la intención que después de su primer envío ustedes reinviertan una parte del dinero para crecer y crecer y crecer. Es la gran ventaja con los mercados extranjeros, pero no den cifras que no puedan cumplir o que cumplan de manera muy apretada, descuidando el mercado local, porque entonces en unos meses ya no van a tener la posibilidad de cumplir. ¿Sí? Sean muy formales. Una de las cosas también por parte de la cultura que tienen en Asia, ellos son muy cumplidos con las fechas. Aquí en México de repente agarramos el teléfono, mandamos un WhatsApp, oye, se me hizo tarde, o sea, no te puedo entregar hoy, te entrego en 2 días, te lo mando la próxima semana. Eso no se puede hacer allá. Tenemos que cambiar también un poco de la mentalidad de negocios que se tiene. Aquí todo es muy cálido, todo es muy de amigos, o sea, después de 3 o 4 envíos, ya todos somos cuates y nos vamos a comer y demás. Allá tampoco trabajamos así. Si bien son muy amables todos, son sumamente cálidos también en el trato, pero saben bien el punto de negocios. Entonces, con Europa, por ejemplo, ahí es totalmente seca la relación de negocios,
no pueden ser compadres, aunque se vayan a comer, solo se habla de negocios, nadie pregunta de la familia, nadie pregunta de cómo están, de la salud. Esos son temas que no se tocan y en algunos casos ofenden al interlocutor, ¿sí? O sea, si le preguntan cómo has estado, para ellos es insultante porque uno va a hacer negocios y no va a ser amigos. Y si van a ser amigos, no hacen negocios. Esa es la forma de pensar que tienen en muchos países. Entonces, consideren mucho eso, la formalidad, la puntualidad. Los negocios se pactan casi siempre en horarios tempranos, entonces si son 12 horas, pongan ustedes sus reuniones para la noche de ustedes, donde ellos estén frescos y pueda ser más fácil la negociación. Eso también es importantísimo, ¿sí? Pero yo creo que son los dos puntos base. Si son puntuales y si son cumplidos con las fechas, con los tiempos y cantidades, se les va a hacer muy sencillo poder comenzar esta expansión. Perfecto, Mirji, muchas gracias. Sí, parte de la cultura, a veces pareciese que lo dejamos de lado, pero pues vivimos inmersa en ella, ¿no? Y a veces nuestra cultura latina, como todo, no es que esté bien o es mal, solo es distinta, ¿no? A la de otras regiones, entonces siempre es importante considerarla. Pues muchísimas gracias, Luis Fernando, Mirji, por estar esta tarde con nosotros en este foro Wadhwani sobre expansión geográfica y sobre nuevas herramientas para poder expandir. Les agradecemos a nombre de la Fundación Wadhwani, a nombre del equipo de Advantage, de la comunidad, por haber estado el día de hoy con nosotros, por seguir siendo parte de esta comunidad que pues, enriquece cada día más con el conocimiento y los esperamos ver por aquí pronto nuevamente. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por invitarme, Tamara. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bonita noche para todos. Igualmente, los esperamos a todos en nuestro siguiente foro en septiembre. Pues que pasen una excelente tarde. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego.